Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo directo de Mindalia.com. Como siempre ya sabéis que estamos retransmitiendo a nivel mundial desde todas nuestras plataformas digitales y redes sociales, así que os invitamos que os suméis a ellas para no perderos nada. Feliz inicio de semana, esperamos que estéis muy bien, que estéis arrancando con muchísima energía, como lo vamos a hacer nosotros en el día de hoy. Hoy contamos con el apoyo y con la visión, la experiencia de Iñaki Sánchez en este directo. Él viene a presentarnos una entrevista que se titula Sincroniza los dos hemisferios y desata todo tu poder. Es decir, vamos a estar hablando del funcionamiento de nuestro cerebro, de cómo pasa todo dentro de nuestra cabeza, de nuestra mente y cómo también nos vamos a conseguir evolucionar muchísimo más. Ahora Iñaki nos va a contar más, pero antes de que le recibamos, yo os lo voy a presentar. Él ya ha estado en otras charlas previamente aquí en Mindalia, pero por si alguien viene de primeras en esta ocasión, aquí os hablo un poquito más y os cuento más sobre Iñaki. Él es Life Coach y Executive Coach, es facilitador de Psyche y creador de contenido sobre desarrollo personal tanto en TikTok como en Instagram, con una comunidad de casi 250.000 seguidores. Bueno, ahí es nada, tenemos por suerte, ¿no? Esta experiencia de Iñaki que también se maneja en el tema de las redes sociales y hoy pues tenemos la grata suerte de compartir el espacio con él. Vamos a darle la bienvenida. Hola Iñaki, ¿cómo estás? Un placer recibirte en nuestro espacio. Hola Laura, muy buenas tardes. Un saludo a todos los que nos ven y es un placer para mí estar en este canal que tantísimo aporta a las personas que quieren crecer, que quieren avanzar en la vida y que quieren deshacerse de bloqueos y de cargas emocionales. Un gusto estar aquí contigo. Bueno, gracias Iñaki a ti. Buenísimo el tema que nos estás presentando en el día de hoy. Yo creo que también muy funcional, ¿no? Porque hay muy poca gente que realmente sepa la capacidad que tenemos, ¿no? A nivel cerebral y todo aquello que podemos expandir y utilizar que todavía está ahí como apagado, ¿no? Como en el botón de off que hay que activar y darle ahí al on. Entonces, yo quiero recordar antes de que entremos en la entrevista Iñaki que el chat va a estar abierto para preguntas. Ahí lo tenéis a vuestro lateral. Si queréis consultar algo con Iñaki, ahí podéis hacerlo desde el chat. La fórmula es pregunta seguido de vuestro nombre y el país desde donde nos estéis escribiendo. Ahí en un ratito vamos a estar con Iñaki resolviendo algunas de vuestras dudas o experiencias, todo lo que hayáis vivido. Entonces, Iñaki, vamos a entrar ahora sí en la materia. Vamos a hablar de los hemisferios del cerebro. Tenemos el derecho y el izquierdo. Digamos, ¿a qué se dedica o qué función cumple cada uno de ellos? Bueno, Laura, hay algo que es importante que tengamos que saber hoy en día, ¿no? Que es que nuestro cerebro está en ciernes, está muy todavía por aprovechar y por descubrir. La neurociencia avanza a una velocidad vertiginosa, esto es cierto, y cada día la mente va teniendo menos entresijos. Pero cuanto más se estudia, más se va descubriendo que más falta por estudiar por otro lado. Bien. Hoy en día es importantísimo para poder avanzar en la vida y liberarnos de bloqueos que se gestan sobre todo en la niñez, pero también ocurre posteriormente por alto impacto emocional. Es fundamental que nuestros dos hemisferios cerebrales estén sincronizados en la medida de lo posible, porque lo que vivimos es en una mediocre sincronización hemisférica, es decir, nuestros hemisferios no suelen estar muy en equilibrio, ¿vale? Hay una dominancia hemisférica que se llama. Y además ocurre algo muy representativo de por qué los bloqueos se quedan atascados en nosotros tantos y tantos años y nos cuesta tantísimo acceder a ellos para liberarlos. Da igual lo que gastemos en terapias, da igual lo que dediquemos a desarrollo personal, siempre parece que hay algo que nos falta por conseguir y que nos impide que explote o que aflore todo eso que ya hemos trabajado y que se supone que debería llevarnos a una vida mucho más expansiva, positiva, constructiva, ¿no? Abundante. Precisamente es porque cuando está instalado ahí en esa parte tan profunda de nuestra mente, en el subconsciente, es una parte muy inaccesible. Es una parte muy inaccesible.
Hay información que se ha grabado en nuestra mente subconsciente. Hemisferio derecho, recordad, hemisferio derecho es el que se preocupa de nuestra supervivencia, es el que habita en nosotros, más activado cuando estamos o cuando tenemos entre los 0 y los 7 años de edad sobre todo. Ahí es cuando se está forjando nuestro subconsciente. El hemisferio existe como existe el izquierdo, obviamente. Solo que el izquierdo prácticamente no participa de estas experiencias cuando somos niños. Prácticamente no funciona. Porque lo que tiene que hacer nuestro cerebro es grabar la información de nuestro entorno en la niñez para luego reproducirla el resto de nuestra vida. Por eso el hemisferio derecho es el que toma las riendas en la niñez. Y todas esas experiencias que vivimos en la niñez y que generan creencias limitantes en muchos casos, otras empoderantes o positivas, quedan instaladas en nosotros. No las cuestionamos porque no tenemos hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el racional, el lógico, el analítico, el constructivo, el positivo, si queréis. Y el hemisferio derecho es el emocional, es la mente impulsiva, es la que se ocupa de guardar la información para protegernos, para nuestra supervivencia. Por eso se dedica, en esa franja de edad sobre todo, pero también lo permanece haciendo durante años, a grabar lo que hacen, por ejemplo, nuestros padres. Porque ellos se entiende que son los que nos enseñan a sobrevivir. Nuestro cerebro, y esto es muy relevante, está en la prehistoria todavía. Está en la época de las cavernas. Realmente hemos ido tan rápido en los últimos años que a nuestro cerebro no le ha dado tiempo a actualizarse, no le ha dado tiempo a reciclarse. Vive en la época de las cavernas con los miedos primigenios que ahí había, que eran muy básicos, pero era muy lógico que los tuviéramos, porque es que realmente un dientes de sable, un oso, un lobo nos podía comer al día siguiente. Y era algo que ocurría. Ya no menciono enfermedades, morir de hambre, que nos expulsen de la tribu. Si nos expulsan de la tribu, morimos de hambre en la selva. Con lo cual, yo en la tribu tengo que contribuir, porque si no soy un lastre para mi tribu y mi tribu me expulsa. Y me muero. Por eso esa necesidad que hoy tenemos de que nos amen, de que nos acepten, de que nos valoren. Necesidad de pertenencia a la tribu. Fijaos, esto es primigenio, no es un miedo de hoy. Viene desde hace millones de años que llevamos en la Tierra. Y desde que somos seres civilizados, un chasquido, un segundo somos en la evolución del ser humano. A nuestro cerebro no le ha dado tiempo a reciclarse. Hemos pasado de tener una lanza en la mano a tener un móvil. Fijaos lo que es esto para nuestro cerebro. Y eso que nuestro sistema es muy adaptativo. Sin embargo, pasar de millones de años a cuestión de tan solo 2000 años, 3000 en el que el ser humano empieza a civilizarse, y pensar también que hace 100 y pico años éramos tribus, muchos estábamos en pueblos, algunos incluso en cuevas, tan solo hace unos pocos cientos de años, ¿sabes? Eran seres civilizados dentro de lo que cabe, porque había ciudades, pero todavía vivíamos en pequeños poblados y tribus hace no tanto. Entonces, nuestro cerebro sigue en la prehistoria y sigue estimulando miedos primigenios y se está permanentemente ocupando de nuestra supervivencia, cuando hoy nuestra supervivencia ya la tenemos más o menos garantizada a todos. Sin embargo, cada vez que le entrego a mi jefe un trabajo tarde, estoy en casa, comiéndome la cabeza, pensando que mi jefe me va a echar. Se va a enfadar, me va a echar, y entonces ya no tengo cómo pagar la hipoteca, y si no pago la hipoteca tampoco puedo pagar la comida, y entonces estoy viviendo debajo de un puente, y a lo mejor hasta me muero porque allí me matarán, o yo qué sé. Fijaros lo que alimenta la mente cada día cuando está tan reestimulada por esos miedos primigenios. Fijaos, cómo todo lo altera. Y esto es hemisferio derecho. Cuando vivimos una situación estresora, como entregarle un trabajo al jefe y que me genera algo, me genera un miedo, nuestro sistema empieza a desatar una respuesta química y emocional a ese miedo trivial que lo es y que nosotros magnificamos, producto de ese mecanismo que empieza a rodar en nosotros y lo altera. Nuestro hemisferio derecho se sobreestimula, nuestro hemisferio izquierdo prácticamente se apaga en el momento que yo empiezo a pensar en mi jefe, mañana me va a echar, me muero de hambre. Se empieza a alimentar todo ese sistema. Cortisol a raudales, lo cual nos enferma. Sabemos que el gran producto
o producto del exceso de cortisol y de las situaciones emocionales no resueltas son la mayor parte de las enfermedades que hoy tenemos. Cada vez la medicina y la ciencia empieza a reconocerlo más. La biodescodificación ya hace tiempo que nos lo dice y otras terapias. Por eso es importante no generar tanto cortisol, pero claro, nuestro sistema, nuestro hemisferio cerebral derecho se desata, mente emocional, mente impulsiva, y empieza a envenenarnos con esa química y con esos pensamientos de miedo que, si os dais cuenta, no van a ocurrir nunca. Gran parte de mis clientes me dicen siempre esto y yo siempre les respondo esto otro. ¿Cuántas veces no has llegado a fin de mes? Como me estás diciendo, que tienes miedo a no llegar a fin de mes siempre con ese pensamiento. Digo, tienes la respuesta en la propia afirmación. Siempre pensando en que no llego a fin de mes. ¿Y cuántas veces no has llegado? Siempre me responden, pues sí, siempre he llegado. ¿Y entonces por qué tienes miedo a no llegar? Fijaos, es un miedo absurdo. El 90 y pico % de los miedos, 95, 98 se estudia, no van a darse nunca. Y si se dan, ya aparecerán los recursos en ese momento. Ya aparecerán las soluciones. Y ya lo enfrentarás en ese momento. Seguramente no va a ser tan dramático como lo es en tu mente. Entonces, ¿para qué alimentarte con él? ¿Para qué generar ese exceso de cortisol? ¿Para qué vivir permanentemente en ansiedad? Cardiopatías, depresiones, enfermedades mentales, emocionales. Claro, todos quisiéramos cambiar esto, ¿verdad? Pero no podemos. Porque hay algo más poderoso que nosotros que nos lleva a esos comportamientos. Hemisferio derecho. Subconsciente, al fin y al cabo. El subconsciente es un 95% de nuestra mente. Pensamos que somos conscientes de lo que elegimos, de la mujer que nos gusta o el hombre que nos gusta, del partido de fútbol preferido, de esa comida que nos deleita, No. Somos en un 95% condicionados por nuestras experiencias anteriores, sobre todo las vividas en la niñez. Eso condiciona hoy nuestras emociones, nuestros pensamientos, obviamente, y nuestros comportamientos. Entonces, somos mucho más llevados, arrastrados, que dirigidos por nosotros. ¿Vale? Esto parece inquietante. Aparentemente nos hace pensar que estamos perdidos. Realmente no. Estamos perdidos porque nuestro programa mental nos lleva al sufrimiento, a la carencia. Pero claro, es un programa mental. Y como programa mental que es, se puede reprogramar. ¿Por qué? Porque lo que hace nuestro subconsciente es grabar. Grabar información, sobre todo en la niñez, luego la reproduce, pero sigue teniendo el mecanismo endógeno de poder grabar. Ahora sí, el subconsciente graba por repetición o por alto impacto emocional, que es la misma forma en la que grabó durante la niñez y en momentos posteriores. Porque si yo estoy en una relación tóxica donde mi marido me menosprecia día tras día, no solo por repetición estoy adquiriendo nuevas creencias limitantes. No valgo nada, soy una mierda, nadie me va a querer. Las estamos hablando por repetición, pero también por alto impacto emocional. Y esto va a generar en mí creencias limitantes y me van a hacer pensar que si dejo a este hombre nadie me va a querer efectivamente, o que voy a vivir en la carencia, en la pobreza, muerta de hambre, o que me va a matar o me va a hacer daño, ¿sabes? Entonces, todo esto va gestando algo en nosotros porque grabamos la información. Pues la ciencia nos dice que cuando vivimos en una situación estresora, nuestro hemisferio izquierdo casi prácticamente se apaga. Y el hemisferio derecho se sobreestimula para grabar esa información, ya que entiende que estamos ante un peligro. Graba la información para que si mañana me encuentro con un peligro como este, los recursos que me sacaron de este peligro me ayuden de nuevo a salir de él. Por eso graba la información, por eso la grabó en la niñez. Porque nosotros en la niñez, cuando salíamos con nuestros papás a cazar, lo que grabábamos que ocurría era para nuestra supervivencia. Así que si mi papá encendía fuego, o los demás de la tribu, o se cogían rápidamente a una lanza en cuanto escuchaban algo en la selva, yo tengo que aprender eso. Y mi hemisferio izquierdo se apaga cuando yo escucho un ruido en la selva. ¿Para qué quiero yo a mi hemisferio izquierdo? Si yo escucho algo entre la hierba, entre las plantas, no me puedo poner a pensar, ¿será un conejo? ¿Será una gallina? ¿O un ave? Porque en ese tiempo, obviamente, el oso ya te comió. Entonces, lo importante en esa experiencia es que nuestro hemisferio derecho, que es el que graba toda esa información, tenga una respuesta impulsiva
una respuesta automática. Por eso la graba. Y cuando hay una situación estresora, ¡zas! Apaga el hemisferio izquierdo, que es el racional, porque no te necesito para pensar ahora, solo necesito que tengas una respuesta de huida, de ataque o de parálisis. Y encima voy a acceder rápidamente a mis archivos para ver qué situaciones similares a esta pudiste haber vivido anteriormente para que te saquen del apuro. La misma o el mismo mecanismo o la misma solución que utilizaste en aquel momento, ahora la voy a reproducir para salir del apuro. Por esto se apaga el hemisferio izquierdo. No es que nuestro cerebro nos traicione deliberadamente para hacernos daño. No, el problema es que nuestro cerebro trabaja para nuestra supervivencia, no para nuestra felicidad. Así que esto nos ocurre siempre que vivimos una situación estresora. Lo vas a comprobar fácilmente cuando discutas con tu pareja. Vas a ver que te pones delante de ella e inmediatamente todo eso que pensabas decirle, tan ordenado en tu mente, que llevabas tiempo esperando contarle, se cae. Y se lo dices deslavazadamente, de tal manera que la relación, la comunicación se vuelve torpeza entre tú y la otra persona porque está en la misma tesitura que tú. Entonces, no hay comunicación cuando estoy ante una situación estresora. Si esa situación me impone, mi cerebro hace exactamente eso. Apaga el hemisferio izquierdo, que es el que yo más necesito en este momento para comunicarme con mi pareja y poder expresarle esto que me limita de lo que hace él. Pero no. Cuando estoy delante de él, viene el miedo y con el miedo viene todo ese circuito que se activa. Este hemisferio se apaga, el que más necesito, y este con todos sus miedos y su drama está ahí intentando resolver la situación que lo que puede hacer es agravarla, como mucho. Y así es como vivimos nuestras experiencias de desafío de nuestro día a día. Nos cuesta enfrentar los desafíos y cuando nos ponemos ante ellos se reestimula esa respuesta de miedo que nos limita, que no nos permite avanzar correctamente. Si fuéramos sin ese miedo, fluiríamos en ese estado de flujo, solucionaríamos mucho mejor las cosas. Pero no, vamos renqueantes y a veces sí conseguimos soluciones, obviamente, pero quien más, quien menos en la vida va tropezando y tropezando y tropezando. ¿Vale? Todo depende de tus creencias, obviamente. Si tus creencias te empoderan desde la niñez, porque tus padres tuvieron un refuerzo positivo sobre ti, vales mucho, eres capaz, te permitieron experimentar, no te limitaron, de tal forma que sabes cuáles son tus recursos, como sabes cuáles son tus limitaciones, pues obviamente vas a ir por la vida con mucha más capacidad y más confianza. Y autoestima, que es fundamental. Pero si el refuerzo no es positivo y encima es negativo, vamos lastrados. Y eso es la mayor parte de la población y son la mayor parte de mis clientes. Personas que vienen con una serie de creencias limitantes producto de que les abandonó su papá, había maltrato en casa, no se sintieron queridas, les comparaban con sus hermanas. En el colegio sufrieron bullying, les discriminaban, les insultaban. No se sentían aceptadas, no se sentían queridas esas personas. Todas esas creencias limitantes son el producto de esas experiencias. Creencias limitantes que nosotros adherimos a nuestro sistema, a la niñez, que no las pensamos, las sentimos, pero pasan a formar parte de nuestro programa mental. Y claro, nos condiciona el resto de nuestra vida. Se fijan en el subconsciente, porque entre los 0 y los 7 años de edad todo se fija en el subconsciente, todo. Se crea el mapa de nosotros mismos y de nuestra vida. Entonces, esto nos condiciona. ¿Cómo accedo a mi subconsciente para cambiar mis creencias? Este es el verdadero poder con el que hoy nos encontramos gracias a la neurociencia y a terapias como Psyche, por ejemplo, que lo que hace es exactamente estimular los hemisferios cerebrales para que podamos reprocesar esa información. Esto es lo que necesita hacer nuestro cerebro. Yo siempre digo, ojalá mañana en los colegios los niños se puedan poner un casco o algo que estimule sus hemisferios cerebrales de la misma forma que yo lo hago con Psyche como facilitador. Aunque nos quedemos sin trabajo, sería feliz porque el mundo cambiaría radicalmente. Desde que uno puede eliminar la carga emocional de lo que le pasa en su día a día, de esa niña que le da un beso a otro compañero de clase y eso te genera un dolor y te sientes que no eres guapo, que no eres guapa, que eres feo, que no vales, que no te quiere nadie y empiezan a reestimularse de nuevo creencias limitantes que seguramente ya vienes cojeando desde la niñez. Y te pones ese casco y ese dolor de esa experiencia se reprocesa, se ordena y pierde el drama. Que eso es lo que ocurre cuando activamos los hemisferios cerebrales. Desdramatizamos la experiencia que está alterada en nuestra mente. ¿Por qué se altera? Para que esté ahí latente, para que cuando quiera volver a esa experiencia que se supone que es lo que me sacó de un peligro, pueda acceder a ella fácilmente.
Pero claro, no es así. Hoy en día grabamos la experiencia de nuestro papá, que es un maltratador, y yo como mujer vuelvo a atraer a ese hombre, porque mi subconsciente entiende que mi papá, si yo estoy viva, mi papá lo ha hecho muy bien. Entonces tengo que atraer un hombre como él, porque ese hombre es el que te va a enseñar a sobrevivir, a ti y a tus hijos sobre todo. Y perpetuarás la especie porque ese hombre te va a ayudar a sobrevivir a ti y a tus hijos. Pero claro, ese hombre puede ser un maltratador. ¿Por qué me traes otro maltratador? ¿Por qué mi subconsciente me lleva a entre 100 personas, como digo siempre, encontrar a aquel que me va a maltratar? Si es justo lo que no quiero. Qué curioso. ¿Sabéis cuántas personas cada día tengo aquí delante en la pantalla explicándome, Iñaki, es justo de lo que huyo? Es que mi padre fue un maltratador y todos mis parejas son maltratadores. Pero ¿cómo puedo picar una y otra vez en el mismo anzuelo? Porque tu sistema de activación reticular, lo que tú has grabado en tu niñez, está orientado hacia ese es mi padre. Estoy viva, mi padre lo ha hecho bien, me ha enseñado a sobrevivir. No a ser feliz, no le importa a mi subconsciente mi felicidad, le importa mi supervivencia. Y si estoy viva a los 20 y pico, 30 y pico años, es que mi padre lo ha hecho bien. Así que hay que atraer un hombre como él. Sea maltratador o como sea, yo grabo cómo es él y te lo pongo delante una y otra vez. Entre 100 personas voy a encontrar aquel que sea susceptible de maltratarte, de abandonarte, de serte infiel, de menospreciarte. Y ocurre. Y de repente tú estás hablando con una persona y a la semana siguiente cenáis y no sé qué, no sé cuánto, y de repente, casados, todo muy bonito al principio, y de repente el hombre se quita la máscara. Porque tú eres el patrón que él también necesita. Él necesita a alguien a quien fagocitar, a quien comer, de quien se alimente para poder hacer crecer su autoestima. Entonces su subconsciente y el tuyo estaban hablando sin que vosotros os deis cuenta en una misma cafetería, donde quiera que sea. Y se van a encontrar las miradas, porque tu subconsciente sabe perfectamente qué gestos de él, posturas, microgestos de la cara, tono de voz, todo lo que él tiene está en sintonía con lo que tenía tu padre. Así que es importantísimo reprocesar la información limitante que hay en nuestra niñez que hace que nuestro subconsciente reproduzca una y otra vez esos bloqueos y esas limitaciones. ¿Vale? Y hoy en día la neurociencia ha descubierto que una de las formas más potentes, si no la más potente, y esto lo dice Bruce Lipton, el escritor de la biología de la creencia, uno de los padres de la epigenética, biólogo celular reconocido en todo el mundo, nos dice que la integración de los dos hemisferios cerebrales es lo que permite obrar esos cambios de creencia tan profundos y tan permanentes. ¿Vale? Y Psyche precisamente es una terapia que se dedica a eso. Hoy en día la neurociencia nos traerá cosas nuevas, igual de potentes, y creo sinceramente que en unos cuantos años el hombre podrá liberarse, el hombre, la mujer, el ser humano, podrá liberarse de esos bloqueos inconscientes que nos llevan, pues en la mayoría de los casos, a lo no deseable, a la perdición, a la destrucción. ¿Alguna pregunta? Bueno, Iñaki, sí, estoy por aquí recogiendo las preguntas que nos van dejando en el chat y me parece muy interesante, ¿no? Como esa forma inconsciente, como tú decías, de autoboicotearse, ¿no? No la vemos, no somos capaces de identificarlas y hay gente que realmente se estructura como adulto y estructura su vida como adulto, incluso con esos traumas, esas limitaciones que les impiden avanzar en muchos sentidos, ¿no? Es muy interesante esto que comentabas y también tener tu visión como especialista nos va a ayudar, nos va a acercar, ¿no?, a esa forma de poderlo solventar o poderlo solucionar, poder ir a esa base, ¿no?, a ese bloqueo, a ese trauma, aquello que nos ha producido esa situación de supervivencia en la que nos estamos desarrollando y podamos gestionarlo, ¿no?, y podamos ir quitando esas capas y conseguir, pues digamos, de alguna forma deshacernos de esa carga que aunque no la sentimos, la llevamos como mochila a la espalda. Entonces, cuéntame cómo lo llevas a cabo tú en tu caso personal como especialista. Hablabas mucho de la neurociencia, del Psyche también, de diferentes terapias que tú abordas. En este caso, ¿no?, de la sincronización de hemisférica, ¿cómo lo llevas a cabo? Mira, Laura, hay un protocolo que es cierto que en Psyche es un protocolo muy reservado, porque cuando trabajas con el subconsciente pues no puedes airear, ¿de acuerdo? No hay información en internet donde se explique cómo es la técnica precisamente para que no se haga un mal uso de ella, ¿vale? Psyche tiene una serie de instructores por el mundo, son muy poquitos, es cierto que son muy poquitos porque se quiere llevar todo de una forma muy controlada. Insisto,
no se puede jugar con el subconsciente, hay que estar muy preparados, porque lo que puedes grabar ahí puede generar igualmente algo malo en tu vida. Entonces, es un protocolo muy preciso que lo que consigue es activar los hemisferios cerebrales para, como dice el doctor Bruce Lipton, obrar cambios inmediatos en las personas, ¿vale? Hay cambios que son más inmediatos, hay otros que no. Yo muchos de los testimonios que tengo en internet, tengo casi 50 testimonios, hablan de cambios obviamente inmediatos, por eso han dejado el testimonio, ¿no? Porque cuando ves que llevas años y años con un bloqueo, con un miedo, y ves que al día siguiente no lo tienes, lo mínimo es que te sorprendas. Luego hay un sentimiento de gratitud o de deuda incluso con Psyche o incluso conmigo como facilitador, que facilita mucho que la gente quiera que otras personas conozcan lo que ocurre con Psyche, ¿no? ¿Cómo puede haber algo que obre, que genere cambios tan inmediatos en la mente? Pues este es el poder que tenemos de forma natural. No es ni Psyche ni soy yo. Es que ese poder lo tiene el ser humano de forma natural. O sea, nuestro cerebro está sin aprovechar del todo. Si nosotros consiguiéramos tener los hemisferios cerebrales sincronizados de forma permanente, nuestra vida sería un fluir. Y es un manojo de miedos todo. Por eso digo yo que confío que algún día no solo esté Psyche, sino que haya otras técnicas muy poderosas o realmente hay algo que pongamos en el colegio, incluso aunque nos quedemos sin trabajo, que permita activar los hemisferios cerebrales. Psyche lo que utiliza es una serie de posturas sencillas para que consiguen alinear los meridianos energéticos para que los dos hemisferios cerebrales se activen, ¿vale? Y esto es algo que se siente en la propia sesión. Por eso sorprende mucho también, porque yo estoy conectando con una violación, que es algo que me remueve muchísimo. No obstante, intento no pensar nunca en ello, porque cuando pienso en ello estoy 2 o 3 días en cama, en depresión o de bajón. Ahora sí tenemos que conectar con ello, pero unos segundos solo. Cuando conectas con esa experiencia en el ejercicio de Psyche, en el balance, que es como se llama, te remueve, viene toda la ansiedad, todo el miedo, ¿vale? Pero ocurre algo mágico, que es que a los 10 minutos, 12 que dura normalmente un ejercicio de Psyche, esa experiencia, en lugar de sentirte cada vez peor cuando conectas con ella, ocurre lo contrario. Te sientes cada vez mejor. Empiezas a ver los recuerdos, las imágenes borrosas, distantes, lejanas. Empieza a disolverse la carga emocional. El hemisferio izquierdo lo que tiende es a desdramatizar lo que el hemisferio derecho ha dramatizado. Así que esa experiencia empieza a perder carga emocional, empieza a normalizarse, a naturalizarse, a digerirse, hasta que hay un sentimiento profundo de aceptación que libera la carga emocional y deja de influir negativamente en nosotros esa experiencia. Es algo tan liberador que realmente cuando alguien acaba el balance, antes de acabarlo, expulsa un suspiro muy notable, descuelga los hombros y ahí es donde yo ya sé que la persona va a parar el ejercicio a los 2 minutos o así, porque eso quiere decir que el cerebro ya ha reprocesado la información, la ha ordenado. Hemos utilizado todo su poder para ordenar una información que está alterada, desdramatizada. Los círculos de información de ese momento no estaban cerrados, no estaban completos, por eso la experiencia sigue atascada en la mente de ella, ¿sabes? Y ella, claro, tiene problemas con sus parejas, tiene problemas con la sexualidad, es pudorosa, no se permite disfrutar del sexo, se siente culpable porque la violaron, porque podía haberlo evitado, piensa ella, o porque no se lo contó a nadie y tenía que haberlo hecho. Y todo esto genera muchísima limitación en la vida. Y hablo de una violación, por poner un caso extremo, porque podría ser un asesinato, un miedo a alguien, hablaba por aquí del miedo a conducir, pues alguien tuvo un accidente en coche y desde entonces siempre que va en el coche, pues o no conduce, no se atreve a conducir o pasa auténtico miedo cuando va en el coche. Otras personas, como algunos testimonios que yo tengo, pues se quedaron encerradas en un incendio en su pueblo o se ahogaron un poquito en el agua hasta que le rescataron y generan claustrofobia, miedo a volar, por ejemplo, en avión. Cualquier tipo de miedo, tu mente es capaz de reprocesarlo, de ordenarlo para que deje de tener influencia. Y esto sorprende, porque claro, al día siguiente te ves que no tienes el miedo. Entonces, la gente siempre dice, ¿cómo puedes tener tantos testimonios en YouTube de la gente? Que la gente se atreve a exponerse delante de 250.000 seguidores. Claro que se atreve. Cuando tienen estos cambios, ¿cómo no se van a atrever? Cuando llevas toda la vida atascado en un miedo, o en un bloqueo, o en una ruptura matrimonial de la que no eres capaz de soltar, no eres capaz de desapegarte emocionalmente y de repente en unas pocas sesiones ves que has soltado, que te sientes bien sola, cuando antes no soportabas la soledad.
Claro, ¿cómo no vas a querer que otras personas vivan esa experiencia? Tú eres consciente, como yo, de que la gente sufre. Cuando tú te has liberado de un dolor, de algo tan doloroso con lo que llevas años, ¿cómo no vas a querer que otros también sepan que existe esto? Claro, es muy fácil dejar un testimonio. Y yo se lo pido a muy pocas personas, solo a aquellas personas que sé que son más abiertas y que no les voy a meter en un apuro, obviamente. Claro, la mayor parte de la gente que llega a mis sesiones es gente un poco tímida, un poco retraída, con ciertas cargas. Pero cuando encuentro a alguien así un poco más tal, se lo ofrezco. Y todos encantados. Algunos hasta me lo ofrecen ellos. Por algo es. Por algo es. Entonces, Psyche es una terapia alucinante, fascinante, de una eficacia casi diría del 100%. Así que creo que merece la pena vivir una experiencia como esa, porque realmente te deshaces de esos bloqueos, te deshaces de los miedos, cambias tus creencias, te empoderas, ganas en autoestima, en seguridad. Es importante liberar de nuestra mochila emocional todo ese peso que cargamos. Solamente por liberar ese peso, nuestra vida ya se expande sola. Siempre le digo a mis clientes, verás el puzzle de tu vida moverse caprichosamente delante de ti. Solo con liberar ese peso emocional. Si además puedes imprimir creencias, porque llevamos tu mente a un estado de frecuencia teta de alta sugestionabilidad, esas creencias se fijan en cuestión de minutos. Me amo profundamente, me acepto tal y como soy, tengo éxito en la vida, atraigo abundancia. Una de las cosas que más trabajamos en Psyche precisamente es la relación de las personas como la abundancia. ¿Cómo ha sido el dinero en tu casa, en tu familia? ¿Hay algo estresor asociado al dinero? Porque si tu familia discutía por dinero o había carencias, tu subconsciente va a asociar el dinero al dolor, al sufrimiento. Entonces no es extraño que el dinero no venga a tu vida o que cuando venga de repente siempre surge algo que se vaya, porque tu subconsciente lo rechaza y tu energía también. Entonces, fundamental trabajar las creencias que tienen que ver con la abundancia, el dinero, el éxito, la prosperidad. Porque fíjate, 4 de cada 5 personas que les toca la lotería se arruinan antes de 5 años. Fíjate la mala relación que tenemos con el dinero y no lo sabemos. Y no lo sabemos. Bueno, Iñaki, yo estoy viendo por aquí que hay varias personas que por un punto u otro de su vida se sienten identificadas con esta información que nos transmites, ese bloqueo, como tú decías, a conducir, ¿no? Me ha sucedido este evento traumático en mi vida y de repente pues no lo estoy sabiendo gestionar. Vamos a ver algunos de esos casos prácticos. Yo, por si acaso, os voy a recordar que en la plataforma de YouTube vais a tener las redes sociales de Iñaki. Si queréis seguirle para saber más, para ver esos testimonios, para también contactarle para una consulta privada, todo lo que queráis, ahí lo tenéis en la cajita de descripción, tanto en este momento en directo como posteriormente lo vais a poder también tener en diferido. Y como te decía, Iñaki, voy a pasar algunas preguntas ya por pantalla, vamos a ir resolviendo algunos de los casos. Mira, justamente hablabas de antes de enfermedades y cosas que pueden desarrollar. Nos hacían una pregunta sobre esto, aquí la lanzo en pantalla y nos escribe Luna desde España. Dice, buenísimo tema, Iñaki, gracias por compartir. Mi consulta es, ¿puede llegar el cerebro a guardar información que nos llegue a generar una enfermedad en la adultez? Claro, justamente estaba leyendo la pregunta de Luna. Es una pregunta buenísima, Luna. Insisto, la ciencia, la medicina ya empieza a reconocerlo cada vez más. Ya no es solo la biodescodificación o algunas terapias. Las enfermedades de hoy, muchos cánceres, son el producto de situaciones emocionales no resueltas. No resueltas. La demostración es que muchas personas, cuando conectan y llevan conciencia a esa experiencia dolorosa no procesada en su momento, se sanan. Se sanan. En nuestro subconsciente tiene la tendencia, nuestra mente tiene la tendencia a cerrar círculos de información. Cuando algo no ha sido comprendido, porque mi hermana me traicionó de pequeña, me trataba mal, esa experiencia que yo la vivo y me genera una serie de creencias como que no valgo nada, soy una mierda, soy la peor de todas, soy mala, no soy guapa, no gusto a nadie. Aparte de esas creencias hay una información no resuelta ahí. Es decir, yo veía que mi hermana me maltrataba, pero yo no lo comprendía. Simplemente adherí esa información a mí, pero no la comprendí. Es decir, no se ha cerrado el círculo de información. Entonces, eso queda atascado en nosotros, como tantas otras cosas. Y claro, luego tenemos enfermedades que tienen que ver con esto. Claro, la biodescodificación nos explica muchas de estas experiencias. Nos dice, si tenemos esta enfermedad, fíjate a ver si con tu hermana tenías algún tipo de traición. Si tengo miomas intrauterinos, vamos a ver si yo, en mi familia, me urgían mucho a tener hijos. Y decían que si yo no era mamá, que era un desastre, porque tenía que ser mamá. Y si no soy mamá, pues no soy una mujer completa.
Entonces, ese sentimiento de urgencia también puede generar miomas. Y no solo ocurrió en la niñez, también puede ocurrir posteriormente, como os decía, por alto impacto emocional. Pero claro que si hay experiencias en la niñez no resueltas, que todavía duelen ahí, ¿nos afectan a las enfermedades de hoy? Indudablemente. Indudablemente. Por eso yo a mis clientes siempre les digo, principalmente vamos a quitar porquería emocional de esa mochila. Porque eso, no digo que nos garantice, porque tendría que veros dentro de X años a ver qué enfermedades habéis tenido o no. Pero todo apunta a que efectivamente, si mi mochila emocional pesa menos, voy a tener mejor salud. Porque claro, son experiencias que nos generan estrés. ¿Y qué es lo que nos enferma? El estrés, el cortisol, nos genera la química inapropiada para nuestra supervivencia. Entonces, importante resolver. Alguien preguntaba ahora mismo cómo puedo resolver un trauma de abandono paterno. Quiero perdonar y no puedo. Claro, el perdón desde la mente, puedo perdonar a mis padres, pero si mi herida está abierta, desde ahí no les perdono, desde el subconsciente no soy capaz porque no puedo acceder ahí. Entonces es fundamental perdonar. Fijaros, la única experiencia en mi vida en la que yo sentí rabia contra alguien, ¿sabes? Durante unas semanas, tuve ¿cómo se llama? Un cólico de vesícula. Nada menos, que está en el hígado. Fíjate qué curioso. El hígado y la vesícula son los órganos donde se guarda la rabia, el rencor, la ira. Qué casualidad. Que yo nunca tengo ningún mal y de repente voy a tenerlo en el hígado. Justamente después de un par de semanas de sentir rabia contra alguien que me había hecho daño. Fijaros cómo funciona la mente. Y todo lo que se sabe sobre el cuerpo. Yo lo comprobaba en mis carnes. Si viéramos en biodescodificación la enfermedad que cada uno padece, seguro que le encontraríamos muchísimo sentido con algo que tiene que ver con la niñez. Así que, Luna, fundamental, liberar la mochila emocional que tenemos para tener una buena salud. Yo tengo clientes que han eliminado su fibromialgia. Tengo personas que han curado dolores de espalda que llevaban años cargando con ellos. Fijaros, la columna vertebral es el pilar sobre el que se sujetan nuestras emociones. Están en nuestra cabeza y en nuestro cuerpo también, obviamente. ¿Sabes? Y no hemos trabajado nada con la espalda, simplemente ha cambiado. Hace unos días, una clienta mía me mandó un audio donde me explicaba cómo su osteópata, después de haber trabajado el día anterior con ella, una experiencia muy dura con su hermano, liberó eso que llevaba muchos años ahí atascado en ella. Cuando fue al osteópata, al día siguiente, a la osteópata, era una mujer, le dijo, esta espalda es otra, eres otra mujer. Yo con esto sí me puedo comunicar. Ahora sí puedo hablar con tu cuerpo y entenderme. Aquí sí. ¿Sabes? Mientras tanto, la osteópata aparentemente se encontraba con una espalda llena de contracturas y de cosas que ahí no podía trabajar. Y sin embargo, después de haber trabajado una experiencia tan dolorosa como la que ella cargaba, fue a la osteópata y detectó que su espalda era otra. Estaba sorprendida. Sorprendida. Y eso lo sabe porque fue a la osteópata. Si no, no sabría nada. Si no, no sabría nada. Fijaros hasta qué punto liberar una experiencia emocional en nosotros puede afectar a nuestro cuerpo. Imaginaros a nuestra mente. Más allá de lo que notamos en la misma sesión, si lo haces con Psyche o con lo que lo hagas. Claro, nuestra mente y nuestro cuerpo están indisolublemente unidos. Subconsciente y cuerpo son una misma cosa. El subconsciente se ocupa de nuestras pulsaciones, de la respiración, de infinidad de procesos orgánicos. Cualquier virus que entra en ti despierta una respuesta en el subconsciente. Así que subconsciente y cuerpo prácticamente son una misma cosa. Y en el subconsciente es donde se guardan todas esas cosas sin ordenarse, sin reprocesarte, alteradas, dramatizadas, todos los miedos, todos los peligros. Y claro, esa información, hasta que no se ordena, hemisferio izquierdo es quien la ordena, hasta que ese hemisferio no lee esa experiencia que tienes en tu memoria, no se ordena y no deja de tener influencia en tu cuerpo. Así que fundamental, Luna, fundamental, sanar nuestra niñez, reprocesar esa información para que nuestro cuerpo en sintonía esté en equilibrio. Buenísimo, Iñaki. Vamos a ir a por una preguntita más, a ver qué nos da tiempo a responder en directo. Lamentablemente se van a quedar muchas en el aire. Yo, como siempre, quiero recordaros a todos que podéis estar en la sección de comentarios, luego, posteriormente, en diferido, dejarnos todas esas preguntas para que así, pues, Iñaki más tarde pueda leeros, pueda responderos, porque este chat, en el momento en el que finalizamos el directo, se va a perder. Con lo cual, si no habéis tenido esa respuesta a vuestra pregunta, ahí tendréis que dejarlas en comentarios y así Iñaki puede leeros. Entonces, Iñaki, te devuelvo a pantalla conmigo. Aquí seguimos. Me voy a ir a por una pregunta que me parece de lo más interesante.
y es la que nos hace José Olivares. Nos dice, ¿qué tan cierto es que el hemisferio derecho es el que conecta con la divinidad y con las capacidades sobrenaturales? Bueno, para mi mente racional y muy científica, lo que puedo definir es que el hemisferio derecho es más emocional, está más conectado con las emociones, con lo cual estamos conectando con algo más etéreo, si quieres. El hemisferio racional es más el que pisa sobre tierra, ¿no? Por eso yo muchas veces a mis clientes les digo, trae esa experiencia tan dramática en tu vida, ya verás como en unos minutos la pasamos a tierra, ¿vale? Porque nuestro hemisferio izquierdo, que es racional, la aterriza, es más frío si quieres. Nuestra mente emocional está en el hemisferio derecho. Entonces, puede parecer que nos conecta con la divinidad, con lo poético y demás. Bueno, porque es más emocional, es más etéreo, si quieres, ¿no? Realmente, lo que realmente nos conecta con la divinidad, en principio, viene a ser la glándula pineal, que es lo que se considera como lo que más nos conecta, digamos, con eso más allá de nosotros, ¿no? Es la glándula pineal que prácticamente la tenemos ya calcificada desde que se usan ciertos elementos como la pasta dentífrica, que tiene flúor, está fluorificada, digamos, la glándula pineal, pero digamos que sería la glándula de la conexión con Dios, ¿no? Como se ha venido diciendo desde hace muchos años. De nuestro cerebro, ahí es donde te puedo llevar. A la puerta con la conexión con la divinidad sería más la glándula pineal, que está en el centro del cerebro, ¿vale? El hemisferio derecho es emocional, si quieres. Cierto que lo emocional también está muy conectado con la espiritualidad, ¿vale? Entonces, en ese sentido, digamos que la espiritualidad está más conectada con el hemisferio derecho porque es más emocional. Claro, es muy difícil ser espiritual desde lo racional. Entonces, por eso este hemisferio sí conecta más con lo espiritual, ¿vale? Pero la puerta hacia la divinidad, podríamos decirlo que sería a través de la glándula pineal, que es ese teléfono móvil con el que hablaríamos con Dios, digamos, ¿no? Perfecto, pues ahí queda respondida esa pregunta también. Agradecemos a José por participar, a todos los que estáis ahí, también activos en el chat, a los que nos estáis viendo, pero no estáis activamente escribiendo, también gracias por vuestro tiempo. Esperemos que todo esto sea fructífero. Y bueno, me gustaría, Iñaki, que nos cuentes, además de esta terapia del Psyché, ¿no? Que nos venías poniendo un poco al día en ella, que como bien dices, hay muy poquitas personas, ¿no? Todavía que la llevan a cabo, que la pueden desarrollar, porque es muy importante a nivel de subconsciente pues ser especialista en la materia para poder hacerlo. ¿También tienes algún evento preparado próximamente donde las personas puedan apuntarse, puedan aprender, puedan saber algún truquito? Cuéntame. Bueno, yo Psyché lo hago a través de sesiones individuales que se hacen prácticamente todas online. Tengo mi consulta en Oviedo, en Asturias, en España, pero prácticamente todas las sesiones las hacemos online porque son exactamente igual de efectivas, con la ventaja de que se trabajan bastantes más cosas en sesión online que si fueran en presenciales, ¿no? Donde se tarda más en hacer los balances y demás. La mayor parte de lo que yo trabajo es eso. Sí es cierto, Laura, que tengo un curso que voy a lanzar ahora en Latinoamérica, que es mediante otra herramienta que no tiene que ver con el Psyché, pero sí sirve para estimular los hemisferios cerebrales, tiene más que ver con el MDR, que es una terapia muy potente también, no tanto como el Psyché, pero junto con otros elementos que yo incorporo en esa herramienta que yo mismo he creado, es una forma de que las personas puedan gestionarse ciertos bloqueos que puedan tener, ciertos traumas con T minúscula, puedan imprimir creencias en su mente. Es un curso que voy a lanzar en unos días. Sinceramente, ahora me voy por un viaje, pero en cuanto vuelva estoy en pleno lanzamiento, sobre todo en Latinoamérica, que gran parte de mis clientes son de Latinoamérica y bueno, voy a hacer parte en España. Bueno, es una herramienta muy potente también que recomiendo porque es para que uno pueda utilizarla consigo mismo el resto de su vida. Así que está funcionando muy bien, todo el mundo tiene cambios y resultados, que es lo que yo quiero con mis clientes, igual que los tengo con Psyché. Si me meto en un curso es porque sé que va a traer resultados, si no, no lo haría. Así que el curso se llama Vivir sin miedos y vais a poder acceder en mis redes sociales, en mi página web neuroexito.com, vais a poder saber de ello en mis redes sociales que son @visita neuroéxito, tanto en Instagram como en TikTok. Comparto contenido diario y ahí también tendréis información de este curso, quién lo puede hacer y obviamente de las sesiones, ¿vale? Que es lo que por ahora puedo dar acceso a la gente. Sesiones de Psyché individuales y el curso que voy a lanzar ahora, Vivir sin miedos.
Muchísimas gracias, Iñaki. Desde Mindalia deseamos que sigas ayudando a muchas personas, que sigas también abriendo, ¿no?, esas mentes, esos subconscientes para poder derivar esos traumas a otro lugar y que no afecten a nuestra vida adulta. Pues hasta aquí esta entrevista que hemos compartido justo junto a Iñaki Sánchez. Para mí ha sido un verdadero placer, Iñaki, te lo tengo que decir. Es la primera vez que tengo la suerte de coincidir contigo. Espero que no sea la última. Y ahí te voy a pasar la palabra para que puedas despedirte de toda la gente que nos está viendo, de quienes nos verán posteriormente en diferido. Ya sabemos que este contenido es atemporal y de repente pues llega aquí una persona dentro de unos años que está necesitando escuchar esta información y te encuentra con este mensaje final. Así que muy importante, ahí te voy a pasar la palabra. Bueno, Laura, la verdad que ha sido un placer contigo. Da gusto hablar con gente así, muy fluido. Que haya canales como estos es una maravilla porque realmente ayudan a que el ser humano sea mejor. Así que hacéis una tremendísima labor. Además, aquí es como una ONG donde hay pequeñas contribuciones, pero entre todas suman y podéis mantener esta plataforma en pie. Así que mi admiración, de verdad, y valoro tremendamente este trabajo que hacéis. A los que nos han seguido, pues mandarles un abrazo. Espero que lo que os he compartido os haya servido. Comparto a diario información en mis canales, así que os invito a estar en TikTok y en Instagram. Ahí todos los días, prácticamente todos los días, comparto vídeos de valor. Ahí tenéis como 500 vídeos ya sobre infinidad de cosas técnicas para relajarse, técnicas para eliminar la ansiedad, un montón de contenidos de desarrollo personal, sobre autoestima, sobre objetivos, sobre dinero. No dudéis en adentraros en el canal. Si queréis ver en YouTube también la técnica de Psyche, que comentaba Laura, hay muy poquitos facilitadores. La verdad que hay cada día más. Lo que hay es pocos instructores, pero facilitadores cada día desde hace, fíjate, lleva 12 años Psyche en el mercado. Lo que sí hay es poquitos instructores porque las pruebas para la instrucción de Psyche son muy duras, muy complicadas y por eso hay poquitos. Pero facilitadores cada día somos más y es una técnica que cada vez se está abrazando más, pues sobre todo por los resultados, porque todo el mundo tiene resultados. Y eso es muy difícil de conseguir en terapia. Que prácticamente un 100% de las personas tengan resultados es algo fascinante. Entonces, bueno, y ahora podéis ver información, podéis ver todos los testimonios que tengo de Psyche, que la verdad son bastante emotivos muchos de ellos. Y nada, que aquí me tenéis para cualquier consulta, para cualquier cosa que queráis comentarme y eso. Invitados a mis redes sociales para compartir valor cada día con vosotros y de vuestra mano. Un abrazo para todos. Otro abrazo para ti de vuelta, Iñaki, y te esperamos siempre que quieras aquí a recibirte en nuestra casa en Mindalia Televisión. Por mi parte, esto ha sido todo. Aquí vamos a terminar este directo. Gracias por estar ahí al otro lado acompañándonos en una ocasión más. Nos vamos ahora, nos despedimos, pero en nada estaremos de vuelta continuando con esta tarde de información consciente, así que no os lo perdáis.